Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vamos a debate con y le doy la bienvenida con mucho gusto a Anabel Ortega, politóloga e internacionalista, catedrática de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación y aquí estamos Anabel, estos temas, analizando. Estos tiempos complicados de esta vecindad que se está volviendo en un vecindario incómodo, México, Canadá, Estados Unidos, donde lo principal es el tráfico de las drogas. Están exigiendo los norteamericanos, ayuda de México para que no les pasen, sobre todo el fentanilo, porque está provocando muchas muertes por sobredosis en muchos jóvenes. El tráfico de migrantes, o sea, ya los Estados Unidos dicen, aguántame, eres el tercer país seguro de facto, no formal, no te puedo dar dinero, pero manténme ahí a todos los migrantes. Pero ahorita el tema que está puesto en el asunto entre ambas naciones y que tiene muy preocupados, nerviosos, inquietos a los Estados Unidos es lo del Poder Judicial y las reformas, Anabel. Bueno, pues nerviosos debemos estar todos respecto de cualquier escenario, si bien como lo mencionas, es una relación interdependiente, si bien asimétrica, pero interdependiente. Entonces, sí, cualquier suceso, tanto político, económico o social que suceda en la Unión Americana y en Canadá, pues nos afecta directamente, y así como lo que suceda en México, por supuesto. En esta relación tan compleja, bien la describes. Justamente tenemos tantos temas que son parte de la agenda bilateral que debían ser tratados independientemente, pero justo ahora que estamos en un escenario de elecciones también en Estados Unidos con un panorama pues de alguna manera incierto, porque las encuestas están muy cerradas, ¿verdad? La competencia entre Donald Trump y Kamala Harris pues está haciendo un poco también estos como impas en Estados Unidos, y mientras el comercio, ¿no? Mientras todas las actividades que nos ocupan a los ciudadanos de esta región de Norteamérica, sí, en lo que por lo pronto, además México también con un presidente saliente, con una agenda muy compleja, una agenda de la que, dicho sea de paso, tenemos conocimiento todos, y lo tenemos conocimiento desde enero, febrero, sí, y también estamos, me parece, desde muchas esferas de competencia reaccionando bastante tarde. Ahora, qué importante es también en esta relación ver que lo que hagamos aquí afecta directamente a los Estados Unidos y a Canadá, como tanto ellos como nosotros, y para eso, ¿qué podemos hacer en términos de la relación? Bueno, pues tenemos un presidente que justo hoy dice, a ver, esto es tema de los mexicanos. Y es, además, después de las elecciones de junio de este año, es un presidente con una base social muy fuerte. De hecho, sale fortalecido no solo él, sino su partido y, por supuesto, su sucesora, ¿no? Que es en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, con una base muy legítima y con estas reformas pues que hasta donde vimos durante la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum fueron reiterativas y del conocimiento de la población, que si bien es cierto son cosas técnicas que la población no necesariamente tiene que conocer el detalle, pues también es cierto que durante las campañas se manejaron todos estos temas. Entonces a mí me parece interesante también la reacción de un momento y luego, del embajador Ken Salazar, y después en otro momento que le piden las empresas que hable por los intereses de los Estados Unidos, pues obviamente de alguna manera también lo veo medio tardío o coyuntural. Podríamos sí tener dos niveles de análisis, ¿no? Sí, exactamente, porque ya venía de tiempo atrás, como dices, Anabel, y yo no sé si los Estados Unidos estaban confiando en que era meramente un buscapiés y que no iban a hacer nada. Ganan el 2 de junio y desde entonces la situación empieza a ponerse muy tensa, ¿no? Ya después de ahí viene la detención del Mayo, y entonces se vuelve a complicar más porque no te doy información. Hasta la fecha la Fiscalía General de la República acaba de notificar que no le han pasado la información. Los Estados Unidos no se las quieren dar.
pero ¿qué tanto es injerencia o preocupación de ver que este desmantelamiento del Poder Judicial como lo tenemos ahora, porque es eso, lo quieren cambiar, lo quieren renovar, o sea, es destruirlo y armar uno nuevo, como ocurrió en Bolivia de Evo Morales? ¿Lo estarán viendo con esa preocupación? Pues yo ¿O creo es tema coyuntural, electoral? ¿Cómo es? yo, yo lo veo y es muy interesante. Esto generalmente cuando hacemos análisis de coyuntura se tienen que evaluar también los tiempos y movimientos. Aquí estamos frente a los Estados Unidos en una coyuntura muy especial. Si podríamos observar en este momento quiénes son quienes ejercen el liderazgo del poder, pues no está fácil porque el presidente Biden está muy fuerte Donald Trump y también la candidata Kamala Harris. Por lo tanto, es un momento coyuntural difícil de los Estados Unidos. Por el otro lado, en México también es un momento de cambio. Muy pronto, en un mes, tendremos una presidenta electa que, si bien es cierto, pertenece al mismo partido, pues tendrá sus propias dinámicas. Entonces, en esta relación, en este momento tan Sí. coyuntural, habría también que ver que esto de renovar a los jueces y demás, claro que preocupa, pero yo no lo podría comparar con Bolivia. A mí me parece que si hacemos un análisis serio de sistemas comparados, no tiene ninguna característica, ni en población, ni en nivel Sí, de atención, tamaño de economía y demás, sí. Bolivia con México. A mí me parece interesante que se hable de renovar un sistema judicial que a todas luces ha sido no muy eficiente para muchas personas y para otras ha sido de gran apoyo. Hablemos, y hay que decirlo con claridad, si somos, si somos serios. Muchos de las personas o los grupos de interés, llámense narcotráfico, llámense empresas multinacionales, llámense otro tipo de capitales, también han tenido a lo largo de estos tiempos, pues un apoyo de ciertos jueces y de Sí. ciertos mecanismos, ¿verdad?, que favorecen este tipo de actividades. Entonces, por supuesto, que mover a todos significa también pues mover los intereses de muchísimos actores en este momento. Sí. Renovarlo de la manera que se está planteando a mí me parece muy arriesgado Es que ese efectivamente, es el pero creo que punto. también Ese es el punto cómo hacerlo, ¿no? ese ¿Cómo es el punto hacerlo? que Ajá. enfatizó Ken Salazar. O sea, el voto popular de los jueces puede traer muchos riesgos. O sea, y en eso se parece a Bolivia el asunto. O sea, Evo Morales dijo, vamos, que el pueblo es el que tiene la palabra, el pueblo sabio. O sea, lo mismito que estamos viviendo. Y los cambian y ponen a su gente a su favor. O sea, ojalá los cambiaran para bien, Anabel, pero se corre el riesgo de que Pues los eso cambien para siempre mal. Vamos creo a que hacer es una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. ¿Cambiarlos para bien o para mal? Volvemos. Este tema porque es el tema de temas entre los Estados Unidos particularmente y México. Esta reforma al Poder Judicial, donde uno de los puntos es elegir a los jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Eso está inquietando a los Estados Unidos. Es que tú dices, no, pues sí hay que hacer cambios, pero ¿a quién van a poner? ¿A una ministra que dudaron de su tesis, que plagió su tesis? ¿A la otra que es esposa de uno de los principales amigos del presidente? ¿O a la que ha dado muestras de que no tiene ni idea de lo que es estar en la Suprema Corte? ¿Para bien o para mal, Anabel? Pero sí, esto, desde luego que todos esperaríamos que cualquier reforma a nuestra Constitución, a nuestro gran pacto social, sea en beneficio del país, de la población en general. Creo que esta reforma no está presentando los problemas de fondo. Creo que lo que se ve es la motivación de sí cambiar estas estructuras de poder, que sí puede ser un poder que tiene sus redes de corrupción muy arraigadas, eso es indiscutible, pero el tema está en el cómo. Ahora, decir que se va a elegir por voto popular, a mí me parece que es un esfuerzo muy grande y que debía tener una, digo, si esa es la idea, porque al parecer esto ya es
prácticamente un hecho, porque si tienes la mayoría en el Congreso, si tienes la mayoría en el Senado y en la mayoría de los congresos locales del país, por ser una reforma constitucional, prácticamente estaríamos frente a ese escenario. ¿Cómo garantizar que sea, digamos, un escenario en donde haya la menor afectación o que se cuiden las formas de quiénes son los que van a ser electos? Pues entonces ahí el diablo está en los detalles. Recordemos que toda reforma constitucional, ley que se expida, tiene un reglamento. Y en este reglamento es la posibilidad, esperemos que sea así visto por la nueva presidenta, la posibilidad de establecer reglas muy claras y muy transparentes, porque efectivamente, pues la preocupación es quiénes serían electos. Ahora, a mí me parece que esto tampoco podría ser durante, al mismo tiempo, eso desde luego plantea unos desafíos mayúsculos que Sí, desde mi punto de vista no habría necesidad de enfrentar si que- hay, puede haber otro tipo de calendarios, etcétera. Pero al parecer esto va. Ahora, decir que no se vaya a implementar es prácticamente contar con un escenario pues no posible, estaríamos hablando de uno deseable y el deseable es que si esta reforma avanza, se cuiden esos detalles. De otra manera, y claro, el mejor deseable sería que hubiera un debate desde la Cámara de Diputados, por supuesto, en donde la oposición pues presente mejores opciones, en donde haya un consenso y se convenza a sí. todos los actores involucrados No la hay, no desde la hay. donde O debe sea, ser, el Parlamento. la oposición Ujú. fue opacada. Va a mandar Morena Así y es. sus aliados. No va a haber discusión. O sea, este es el asunto. ¿Qué tanto No, te claro. preguntaría yo? ¿Qué tanto te preguntaría yo? Ujú. Esta preocupación que están teniendo los Estados Unidos está incidiendo al menos en el precio del dólar. Ya está en 20.33. En mayoreo 19.85. Y sigue subiendo, sigue subiendo. ¿De qué manera es un mecanismo de presión o es el libre mercado? ¿El mercado se mueve siempre de manera particular? ¿Cómo ves esto? Sí, claro, bueno, esa es la idea de tener una moneda fluctuante, ¿verdad? Que los episodios o circunstancias críticas pueden generar movimientos. Claro, esto está generando mucho movimiento, hay preocupación desde todas las calificadoras también, están preocupados los empresarios. Siempre hay ganadores, no crean, ahora los exportadores con este tipo de cambio están más contentos, pero lo deseable es que no hubiese un ambiente de tensión o de incertidumbre porque pues no conviene a nadie, tampoco a los Estados Unidos, tampoco a los canadienses, porque como insisto, estamos interconectados. Hoy cualquier problema que enfrentemos en alguna parte de esta región, pues por supuesto que afecta directamente. Entonces, no es el escenario deseable. Yo hablaba, bueno, no va a haber discusión, ese sería el deseable, pero el escenario real es que hay una reforma que va a prácticamente a ser votada a favor y que el reglamento de esta ley o la implementación de esto con la nueva presidenta pues genere mayor certidumbre para los mercados, mayor certidumbre desde luego para los ciudadanos en primer lugar, que somos nosotros, ¿verdad? Pero que no sean estos movimientos abruptos que en este momento se están dando y que lamentablemente también pues generan más especulación y más nerviosismo. Ahora, ¿qué sectores pueden verse perjudicados? Pues todos los que tienen que ver con el comercio, ¿no? Cómo generar estas nuevas inversiones con el nearshoring, cómo generar este diálogo del sector privado, porque, insisto, el sector público en este momento están en tiempos de cambios profundos de presidentes y de sociedades polarizadas y de conflictos bélicos en Ucrania, en el Medio Oriente, con una Europa que también está enfrentando muchos movimientos sociales y recomponiéndose a través de su Parlamento Europeo, etcétera. La energía de los Estados Unidos ahorita es con muchos frentes abiertos. Entonces, Sí. claro, que para el comercio es algo difícil y hay que tener en cuenta también que hay otros actores en el orden internacional que tienen intereses también. Estamos hablando que hoy en día los países que agrupan los BRICS están generando tipos de mecanismos que puedan afectar la economía occidental, ¿no? Ellos están repugnando por tener
otros métodos de sistema de intercambio de divisas, otros métodos de comercio, otro tipo de inversiones entre sus aliados, que pues obviamente podrían hacer que no solo México, sino también la región pues sufra estos impactos. Entonces, creo que lo que convendría en este momento, como se ha dicho bien y por muchos analistas, es pues mucha mesura en las perspectivas, en Sí. tiempos de tanta incertidumbre, seguir muy puntuales los movimientos políticos y esperando que se vayan aclarando todos estos escenarios, porque lo que más importa es la certeza principalmente a los mexicanos, por supuesto, y a todos. Y esta polarización se ve en los Estados Unidos. J.D. Vance declara, el populismo es estar en contra de los grupos de poder y estar del lado del pueblo. Apúntenme, soy populista. O sea, qué barbaridad. El candidato a la vicepresidencia de la fórmula Donald Trump diciendo, sí, soy populista. O sea, a lo mejor ni sabe lo que es ser populista. Anabel, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Nosotros le vamos a dar la bienvenida a la doctora Aribel Contreras, que se suma a esta discusión. Gracias, Aribel, por estar aquí con nosotros. Decía Anabel, y lo voy a tratar de sintetizar de la manera más simple, Anabel, con todo tu respeto. La situación está muy complicada a nivel internacional, las elecciones en los Estados Unidos, la transición en México a por primera vez una mujer en la presidencia, la avasalladora victoria de Morena en el Congreso, la sobrerepresentación. Todos estos elementos son muy complicados por sí mismos, pero complicarlos, Aribel, con que me voy con pausa, de que eres injerencista, de que no te metas. O sea, realmente se está metiendo el embajador Ken Salazar, porque cuando los Estados Unidos le dijeron, oye, revísate lo de los sindicatos, ¿no? Que sean transparentes, México no dijo nada y se metió. Ahí está, mira, ganaron sindicatos independientes. O sea, fue una injerencia de plano de hacer una pausa. Pues mira, Alberto, sin duda este término de pausa diplomática o una pausa con embajadas no existe en ningún diccionario de relaciones internacionales ni de derecho internacional. Esta conversación de la reforma judicial viene desde hace meses atrás dentro de todo el cuerpo diplomático acreditado en México. Esto no es nada nuevo, a mí no me sorprende. Lo que me sorprende es que se haya tardado tanto el embajador Salazar y el embajador Clark en pronunciarse. Sin embargo, no solamente Estados Unidos y Canadá tienen el ojo del huracán puesto en México respecto a esta reforma, porque hay empresarios, inversionistas de diferentes partes del mundo que están sumamente consternados. Desde mi perspectiva, yo no lo veo como un tema de injerencia, lo veo como un tema pues de que ellos están haciendo su trabajo, que es cuidar, vigilar, supervisar los intereses de sus connacionales en el país donde están acreditados. De hecho, tanto el embajador Clark como de Estados Unidos han sido muy enfáticos en que lo más mínimo es violar la soberanía de México, que lo hacen con el mayor de los respetos y sobre todo en este acercamiento a seguir fortaleciendo los puentes. México, al ser parte de la comunidad internacional, Alberto, no puede estar aislado y diciendo cuándo sí, cuándo no, le va a entrar a las reglas del juego. México es parte del TEMEC y en su artículo 27 habla del capítulo sobre anticorrupción y desde la perspectiva de varios actores políticos y no políticos en estos dos países consideran que esta reforma pudiera abonar a la corrupción lejos de desalentarla y esto pudiera violentar el tema. Entonces es justo una conversación bajo el paraguas de un acuerdo trilateral en que se debe de observar esta conversación. No es un tema meramente de dar patadas en la puerta de Palacio Nacional, es un tema con este cobijo de que ellos, siendo los representantes de su gobierno, pero de los intereses de los empresarios e inversionistas en nuestro país, es justamente que se ha venido dando. Entonces creo yo que lamentablemente ya se está desviando el foco en que se ha dado y la coyuntura en que se ha dado estas declaraciones, Alberto. Anabel, te hago la misma pregunta. ¿Injerencia o no la de Ken Salazar, la del gobierno de los Estados Unidos? Que no es Ken Salazar, es el gobierno de Estados Unidos.
Más bien, yo creo que, digo, hay muchos mecanismos de ser injerencista y los Estados Unidos, digamos, son expertos en ello. Una declaración de este tipo no es sorprendente dado los intereses que tienen que defender, pero más bien es como construir una nueva relación. Ha habido también muchas leyes o reformas que han pasado en los Estados Unidos en las que México no se ha pronunciado a través de sus mecanismos y en donde debemos aprender ambas, o más bien los tres países en esta región, a comunicarnos mejor. A mí me parece que esto podría ser una nueva práctica de fortalecer una relación mucho más abierta, mucho más equitativa e igualitaria. Por un lado. Por otro, sí, desde luego, como mencioné al inicio de la presentación, esto es tardío a mi punto de vista, como bien lo comparto con la doctora Aribay, pero más bien también hay muchos mecanismos de los que no se echaron mano. Por ejemplo, es permitido perfectamente el lobbying en las cámaras, por lo menos de senadores, te puede registrar. Hay esto, como insistí desde el principio, estas reformas son presentadas desde enero, febrero, en donde muchísimos empresarios, sectores de todo tipo pudieron estar desde ese entonces haciendo lobbying y también acompañados en la embajada. Entonces, hay muchos mecanismos que se pudieron implementar más que una declaración, pues a mi punto de tiempo y después contraria de la primera declaración del embajador, que bueno, pues obviamente tiene que representar la inquietud de los empresarios y de otros sectores, no solo, bueno, hay muchos, no solo estadounidenses. Pero ¿por qué crees que se tardaron, Anabel? ¿Por qué crees que se tardaron? Pues Y es esta que es la me pregunta parece para muy los dos. raro porque pues es que ya conocen al presidente López Obrador. Me extraña que los analistas y los asesores no tuvieran en cuenta que iba a un plan C y que esto era muy posible. Hubo muchísimas señales de Sí. todo lo que iba a pasar el 2 de junio y yo no sé si pues una falta de visión o de conocer a México, porque era muy claro que las encuestas no estaban mintiendo. ¿Cómo ves Y tú, bueno, Aribel? ¿Cómo ves hay tú, Aribel? mecanismos legales. ¿Por qué se tardaron tanto? Una semana antes Ken Salazar dijo, está bien esa reforma judicial, yo nada más sugeriría que esto... Y al viernes siguiente, no hombre, esto está malísimo, aguas, viene mucho riesgo. O sea, ¿por qué se tardaron? Yo creo, Alberto, que por el termómetro político empezó a subir la temperatura al ver que el tema jurídico sí avanzaba. Es decir, creo yo que desde la Embajada de Estados Unidos y de Canadá tenían el sueño o la fantasía de que esto no iba a proceder. Entonces, me parece que por ahí va el tema y cuando ya sienten que el tiempo va en cuenta regresiva y que sí va, ahí es donde creo yo que encendieron los motores y le aceleraron a todo lo que da. Exacto, porque Anabel, el plan C lo cantó el presidente desde el año pasado. ¿No le creyeron o qué? ¿Y ahora qué pueden hacer? O sea, ¿qué puede hacer los Estados Unidos? Porque ya los desarmó el presidente de México diciendo, son injerencistas. Pues ahora sí que ya no se pueden meter tan abiertamente. Nos quedan un minuto cada una. Pero sí, yo, bueno, no es que se puedan meter o no, me parece que, insisto, debemos encaminarnos hacia una nueva relación por lo pronto a nivel de comunicación, en donde sí, precisamente atendiendo los canales formales desde las cancillerías, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y todos los mecanismos formales de lobbying, de cabildeos y de intercambio de información, pues nos generen una mejor relación y una comunicación. Creo que es una buena oportunidad. Habrá una nueva presidenta y otro presidente o presidenta en Estados Unidos, en lo que podemos construir esto, porque ya vemos que en un mundo tan convulsionado y con tantos conflictos, lo que más conviene es estar muy bien comunicados. Anabel, pero Claudia Sheinbaum entra hasta octubre. Viene septiembre negro, el último del presidente Aribel. Él dice que en este mes hace todos los cambios que se le ocurran. Todavía es presidente. Un minuto. Bueno, sin duda estamos en una coyuntura muy particular, tanto en Estados Unidos como en México, pero me parece, Alberto, que esto también debe de leerse de manera muy quirúrgica de qué es lo que dejó de hacer la Embajada de México en Washington, la Embajada de México en Ottawa, que no se despresurizó para que las narrativas o las percepciones pudieran darse en otro ámbito. Muy bien lo decía la maestra Anabel, ¿no? Hay varios mecanismos de canal de comunicación sin necesidad de llegar a estas declaraciones públicas. Pero ¿qué pasó o qué dejó de pasar? ¿Qué dejó de hacer esta
famosa jefatura de unidad para América del Norte dentro de la Cancillería, que los embajadores Salazar y Clark se vieron en la necesidad y se orillaron a tener que hacer esto. Aquí la lectura que yo le doy es terrible falla por parte de esta jefatura de unidad, donde no hay gente de carrera, no hay una subsecretaría de América del Norte que se desintegró al inicio de este sexenio, terrible error, y esto me parece que hay también que darle que son estas espadas y estas lanzas diplomáticas que heredará el próximo canciller, y que tendrá que reconfigurar muchas cosas, porque hoy hablamos de una reforma judicial, pero más adelante pudieran ser otros temas. Pero es que en septiembre todavía es el presidente. 30 segundos, Anabel Ortega. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos en este mes, donde empiece a ver que avanza la reforma y viene la destrucción del Poder Judicial, la reconstrucción, vamos a decirlo? Decíamos que, bueno, esto es una reforma que tendrá que generar un reglamento o procedimientos, y ahí esto va a pasar. Y esto están las mayorías calificadas para ello. Hay mayorías también en los estados, en los congresos estatales. Esto va a pasar. Hablemos de escenarios realistas para poder generar mejores alternativas en los detalles. Me parece que esa es la única opción. La medida diplomática, Aribel, 30 segundos. El presidente los desnuda como injerencistas y entonces ahorita sí ya no sería tan fácil que pudieran hacer un comentario público como lo hizo Ken Salazar. Pues ojalá que esto sea un vuelta a la página y que los 80 años de la relación diplomática con Canadá y los más de 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos permitan que todos tengamos la claridad de que la relación es lo suficientemente fuerte y sólida, más allá de quien esté de inquilino en Palacio Nacional. Todavía falta un mes y me parece que esta sobrerepresentación y todos estos movimientos legislativos que se hicieron en las pasadas elecciones fue justamente para apostarle a que este movimiento en el Poder Judicial se logre. Entonces habrá que apostarle ahora a diferentes escenarios de perspectiva para entender qué es lo que ahora habrá que hacer. Qué interesante este tema, se nos acabó el tiempo. Anabel Ortega, Aribel Contreras, no nos queda otro más que esperar y como buenos espectadores ver para dónde se va la situación que nos tiene preocupados a muchos. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información. Gracias. Encantada.